Vamos a ir recordando nuestra reunión, justamente para que los que no puedan conectarse el día de hoy puedan tener la reunión grabada. Por ahí les debo una grabación, pues se los voy a estar compartiendo, yo creo que al final de esta clase. Y pues me da muchísimo gusto verlos a cada uno de ustedes conectados, el saber que tienen esa pasión permanece por buscar la palabra de Dios y porque pues una vez más Dios nos va a hablar. No sé si ustedes han escuchado los dos servicios del aniversario, pero han sido tiempos muy especiales donde Dios nos hace ver que pues estamos en una iglesia que está buscando esa plenitud en Dios, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes no nos quedamos atrás, tenemos que justamente tener esta parte en nuestras vidas, saber que si necesitamos estar plenos, pues justamente es con la ayuda de nuestro Dios. Y pues por medio del discipulado también vamos a buscar justamente estudiar estos puntos que nos van a hacer fuertes y que nos van a hacer comprender el por qué la bendita palabra de Dios pues justamente nos va a hacer y ayudar a ser plenos delante de Él, ¿no? Entonces, les voy a pedir que ahí en su lugar donde se encuentren puedan cerrar sus ojitos y podamos presentar este tiempo a nuestro Dios para que podamos recibir la palabra que Él tenga para nosotros. Cierren sus ojos, chicos, y vamos a orar. Señor Jesús, bendito Padre, te damos gracias en esta mañana. Damos gracias por lo bueno que has sido, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de despertarnos, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir, Señor, de dar un día más, Señor. Gracias a ti, Señor. Es impresionante, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros, que tú nos cuidas, que tú siempre, Señor, estás buscando nuestro bien. Y en esta hora no va a ser la excepción, en este tiempo de discipulado no va a ser la excepción. Tú vas a hablarnos, tú vas a darnos las palabras necesarias para este día, Señor, para complementarse con cada una de las mesas que se presenten el día de hoy. Permite que cada uno de los chicos que se conecten y de los que desafortunadamente no se van a poder conectar hoy, pero que van a escuchar esta grabación, que seas tú, Señor, impactando la vida de cada uno de ellos, Señor, y que sepan, Señor, que solamente tu bendita palabra, que es la Biblia que has dejado para nosotros, solamente se va a destacar porque justamente va a trascender sobre nuestras vidas, Señor, y nos va a poder llevar a un siguiente nivel en esta vida que estamos viviendo en esta tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de los chicos, Señor, pueda abrir sus ojos, pueda abrir sus oídos, como lo hacías con el siervo de Eliseo, que ellos sepan, Señor, que hay una palabra de esperanza y que una palabra que va a aumentar su fe. ¿Para qué? Para que sus ojos y sus oídos estén abiertos a lo que tú tienes para ellos, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, y de verdad, Señor, honro sus vidas por despertarse a esta hora, Señor, y saber que te están buscando a ti, no me están buscando a mí, no están por una clase que David les pueda impartir. Señor, es tan simple y sencillamente por ti y te doy gracias por su vida. Cuida siempre su corazón y te entregamos este tiempo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, para no hacer el cuentito largo, vamos a justamente irnos directamente a lo que habíamos visto la clase pasada, que por ahí les había yo pasado las diapositivas un poco rápido. Justamente también las vamos a pasar de nuevo rápido, pero para afianzar más que nada el tema que habíamos visto la semana pasada y justamente habíamos abierto un tema adicional acerca de las cualidades sobrenaturales de la Biblia y habíamos visto la superioridad de la Biblia en relación con otros libros y dábamos la introducción que pues es la obra máxima y la cumbre de la literatura universal y que pues no hablamos maravillas solamente sin tener un sustento, sino que con la misma palabra de Dios vemos que pues cuenta con un poder milagroso, que convence, que nos hace sentir justamente esta parte de la culpa cuando nosotros nos fallamos a Dios, pero pues justamente tenemos la esperanza de que imparte la nueva vida, alimenta el alma, nos santifica y hace huir al enemigo con lo que hemos estado viendo pues en estos pequeños temas, ¿no? Que por al final de esta diapositiva vamos justamente a recapitular cuáles son los puntos que hemos visto en las cualidades sobrenaturales de la Biblia y pues vamos a ver que pues justamente ha sido un estudio ya bastante largo de algunos meses que nos da la oportunidad de estudiar nuestro Dios, que pues ya vamos a terminar esta parte de las cualidades sobrenaturales de la Biblia y nos vamos a ir a otro tema excelente que como jóvenes pues a lo mejor ya hemos escuchado,
pero que realmente vamos a ver las bases de lo que significa para Dios, ¿no? Entonces, no les voy a spoilear más, pero ya la siguiente clase comenzamos con este tema. Y pues veíamos que por qué la Biblia es considerada la obra literaria más grande, al destacar por las enseñanzas, pero por su veracidad y estilo. Esto lo veíamos en la clase pasada justamente en el subtema A, que la Biblia es superior a otras obras religiosas. Y pues el siguiente punto que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con esta parte de la superioridad de la Biblia con las otras obras que pues ciertas religiones eh, utilizan. En este caso lo veíamos que pues libros como los Vedas, los Brahmas, el Upanishad, el Avesta, los 5 clásicos, los Tripitaka y el Corán, pues obviamente son libros de distintas religiones, el hinduismo, el islam, la parte de los mormones, los testigos de Jehová, todas estas partes de estos libros, pues justamente no nos adentramos mucho por el tema de que sería muy extenso y nos llevaríamos más de 40 minutos para hablar incluso de cada libro. Entonces, vamos a poder ver que si nosotros tenemos un estudio adicional a este discipulado, que en este caso puede ser la facultad, vamos a ver que estos libros también van a ser tocados en estas materias que nos da la oportunidad nuestro Dios de alimentarnos y pues vamos a ver realmente pues qué significa cada uno, qué estudia cada uno, para que para poder alimentar también nuestra vida y decir, bueno, pues habla de esto, este libro, pero pues la Biblia lo desmiente con, por ejemplo, un versículo o con un tema en especial de algún libro. Entonces esto lo vamos a poder ver en un estudio adicional y es por eso que siempre nosotros les estamos diciendo que pues justamente metan a la facultad, que tengan un estudio adicional, para que ustedes pues no se quede un poquito corta la explicación que podemos dar en 40 minutos de un discipulado con lo que en realidad nosotros tratamos de experimentar y de estudiar para que pues cuando nos pregunten sobre un libro, por ejemplo, sobre los Tripitaka, pues que podamos nosotros justamente tener esas bases del estudio y poder con la Biblia nosotros convencer a esa persona por medio del Espíritu Santo para que esa persona pues, pueda decir, ah, sí es cierto, ¿no? La veracidad de la Biblia es totalmente diferente, ¿no? Entonces, veíamos que pues, obviamente el autor solamente es Dios, pero utilizó a más de 43 escritores para pues, que esta Biblia, este libro, bendito libro que tenemos hoy en día en nuestras manos, podamos el día de hoy leerlo y compartirlo. Entonces, veamos que cada uno de estos libros iba dirigido a diferentes dioses y pues este conjunto de libros genera una confusión en el ser humano, pues dividiéndolo, ¿no? Viendo que pues si va dirigido uno a cada dios o a cada deidad, en este caso pues vamos a ver que pues va a generar una confusión e incluso pues vamos a ver que si no se acomoda a las necesidades de cada una de las personas, pues van a ir saltando de religión en religión, ¿no? Entonces, no, lo que vamos a ver en la Biblia es que justamente nosotros tenemos que adaptarnos a la Biblia, más no la Biblia se va a adaptar a nosotros. Y esto muchas veces ustedes lo van a ver mientras vayan creciendo en el Evangelio y obviamente de edad, que pues diferentes cristianos justamente se alejan por esto mismo, porque tratan de decir que pues no se acomoda a sus necesidades, o porque Dios no se acomoda a su agenda, o porque Dios no se acomoda a lo que ellos están viviendo, sabiendo que nosotros tenemos que apegarnos directamente a la Biblia y cada decisión va a contar con lo que diga la Biblia. Si nosotros vemos que desobedecemos, pues justamente dice la Biblia, pues que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces vamos a ver que el desobedecer, pues es justamente la falta de conocimiento, la falta de saber escudriñar la palabra de Dios y pues vamos a ver que va a haber una consecuencia, no generada por Dios, como siempre lo recalcamos, sino que justamente nos salimos de esa cobertura, de ese límite y pues estamos expuestos, ¿no? A lo que pueda haber como una consecuencia que Dios nos lo tenía no lo tiene previsto para nosotros, sino que justamente nosotros abrimos esa posibilidad, pero aún así Dios es bueno y vemos que nos da la oportunidad de regresar, ¿no? Entonces, como veíamos que al final busca desesperadamente el ser humano sentirse lleno en su vida y vemos que estos libros solamente llenan por un momento,
pero al final pues vuelven a generar este vacío, vuelven a generar esta falta de información. ¿Por qué? Porque no va a llegar justamente al corazón, o si llega al corazón nada más se queda ahí, pero lo que vemos en la bendita palabra de Dios es que genera una accionada en nuestras vidas. Y por eso es que también tenemos el domingo, pues una serie que se llama justamente Vidas en Acción, porque va a generar que nuestra vida genere algo que podamos producir para Dios, ¿no? Entonces, vemos que esta es la diferencia clara en lo que nuestro Dios nos imparte. Y pues vemos que desafortunadamente estos libros, muchos de ellos contienen prácticas que en la Biblia Dios prohibió desde un inicio, cuando el pueblo de Israel se desviaba para seguir a otros dioses ajenos. Y pues veíamos que, de hecho, no sé, había un escrito que hace mucho tiempo yo lo leí, que justamente hablaba de la parte del Corán, que es uno de los libros de una religión en especial, que veíamos que una vez nos lo presentaban en una clase, creo que de la facultad justamente, y nos decía que el trato sobre la mujer era muy despectivo. El trato contra la mujer decía que, en este caso, si la persona estaba casada, decía que le pegaran hasta que obedeciera, ¿no? Entonces, imagínense, son esas prácticas que justamente, como dice la diapositiva, Dios prohíbe desde un inicio, sabiendo que en la Biblia dice que la trates como vaso frágil, que la trates como Jesús trata a la iglesia. Entonces, vienen cosas que son un poquito raras, un poquito extrañas, y pues si ustedes quieren ver esta parte que sí es real, ustedes van a poderlo leer y van a decir, wow, ¿no? Y son prácticas que, por ejemplo, el Corán habla mucho de una persona diferente, en este caso pues habla muchas veces del diablo, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿por qué? Porque son prácticas que si nosotros nos adentramos o si las personas se adentran a ver esto, pues realmente vamos a ver que no están llenándose de algo correcto. Entonces, si tenemos la oportunidad justamente de ver esto y de estudiarlo a profundidad, pues no va a ser para convertirnos a esta parte de esta religión, sino para que nosotros podamos tener esas armas y podamos llevarle a la gente y decir, pues sabes que eso está mal. ¿Por qué no pruebas lo que dice la Biblia, que es mucho más sencillo y te va a traer una bendición de parte de Dios por obedecernos? Entonces, como lo vemos en una nueva dispensación, podemos ver que ya no caemos muertos físicamente por la presencia de Dios, y pues vamos a poder ver que obedeciendo su palabra nuestra vida va a tener esa plenitud y no vamos a sentir esa muerte espiritual, o sea, que parezcamos zombies vivos, ¿no? O sea, que vivamos no nada más por vivir, sino que tenemos un propósito fijo y saber que Dios tiene algo especial para nosotros. Y eso lo veíamos el día de ayer, no sé, pero la verdad es que yo quedé muy impactado con la predicación ayer del pastor invitado que teníamos ayer, el pastor Mario, que de verdad Dios lo usó para saber si nosotros como jóvenes estamos pues dormidos o estamos ya acomodados a solamente estar en un discipulado. Dios nos va a exigir más siempre a cada uno de nosotros, y mientras más estemos en una posición más alta, Dios nos va a exigir más, nos va a decir, ya no puedes estar con los errores de antes, ya no puedes seguir con esta parte en tu vida, yo te voy a demandar más porque te estoy dando más. Entonces, como jóvenes sabemos que si todavía no tenemos nada, Dios ya nos está exigiendo algo más, ¿no? Como lo veíamos en el Congreso, muchos de ustedes estuvieron en el Congreso y no me van a permitir mentir, y justamente se trataba del tema, ¿no? El next level, saber que nos va a llevar a algo más, y nos decía si estábamos listos. Entonces yo veo en cada uno de ustedes que si ustedes están listos para un ministerio que Dios ya les entregó desde el principio, solamente falta creérnosla, ¿no? Entonces, pues continuando con esta parte, vamos a ver que en la Biblia, justamente en ninguno de estos libros religiosos va a poder ver las consecuencias de la degradación del hombre, y mucho menos de la santidad de Dios y del amor que tiene por cada uno de nosotros. O sea, ellos van a ver que sí hay consecuencias en el mundo, que sí hay cosas importantes, pero nunca les va a dar una solución. Entonces, lo más importante que vamos a ver justamente es que por medio del amor de Dios y de la santificación de nuestra vida, va a poder llevar nuestra vida a una esperanza de que si nosotros estamos viviendo algo difícil en esta vida, pues vamos a ver que va a ser recompensado en una vida futura. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente
en el mundo, pues ahí existe el pecado y el pecado pues justamente va a hacer que la vida del ser humano pues sea muchas veces degradada, ¿no? Y justamente la palabra degradación pues es muy feo. ¿Por qué? Porque se van perdiendo los valores, se va perdiendo la esencia del ser humano y pues lleva que pues a una consecuencia pues mucho mayor que es sentirnos vacíos, ¿no? Entonces, como se los decía la semana pasada, nunca es demasiado joven para sentir un dolor profundo por las personas que el día de hoy se sienten vacías y podamos llevar el amor de Dios justamente a estas personas que practican otra religión. Obviamente no vamos a llegar a un debate, no vamos a llegar a una discusión, porque pues obviamente van a ser corrientes de pensamiento diferentes y vamos a tener que llevar la palabra con amor, siempre con las palabras correctas. Y pues si vemos que alguna persona quiere hacer alguna discusión o algo más grande, pues realmente pararle nosotros ahí y decir, pues sabes qué, nosotros tenemos la palabra y dejar todo en las manos del Espíritu Santo porque Él va a ser el único que va a convencer de lo que estábamos nosotros hablando y va a respaldar nuestra vida, porque pues justamente para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Para poder compartir todo lo que hacemos, pues siempre tiene que ir respaldado con una vida que le agrade a Dios, ¿no? Entonces, también por último llevábamos la parte de la gran comisión, en donde pues justamente dice que les enseñemos todas las cosas que nos ha mandado a hacer. Entonces, no porque tengamos otro ministerio significa que estamos exentos del evangelismo, ¿no? O de llevar la palabra de Dios a quien más lo necesite, porque justamente esto nuestro Señor Jesús pues nos los da a todos, ¿no? Y que nos les enseñemos que nuestro Dios sí nos ha mandado a hacer cosas, ¿no? Entonces, mientras más buscamos a nuestro Dios, vamos a poder experimentar esta parte, ¿no? El sentido de compartir la verdad, que no nos vamos a poder quedar callados, ¿no? Porque muchas veces incluso vemos que la situación está complicada y nada más decimos, ah, pues échale ganas, ¿no? Sabiendo que en la Biblia tenemos la oportunidad de decirles, ¿sabes qué? Pues si tú corriges esto, vas a ver algo diferente de parte de Dios. Si tú lo buscas con todo el corazón, pues vas a ver que no siempre vas a poder y que necesitas la ayuda de Dios para todo, ¿no? Entonces, con eso terminábamos esta parte del discipulado de la semana pasada. Pues sí me era importante recapitularlo porque justamente va a ir adentrándose a este segundo punto, a este segundo subtema de la parte de que es superior, la palabra de Dios es superior a los libros religiosos, a todos estos libros que vemos que hay un conjunto en las religiones. Y el punto B es justamente que la Biblia es superior a los libros profanos. Los libros profanos, pues justamente la palabra profano pues es un poquito fuerte porque pues es un libro que está fuera de lo que Dios ha designado. Es un libro que prácticamente incluso Dios lo llega a decir maldito. Es una palabra fuerte, es una palabra que pues está alejada de lo que Dios dice. Y pues realmente si Dios lo categoriza como un libro profano, pues saber que no está respaldado por Dios, que incluso por las prácticas que como les decía al principio en esta introducción, tienen cosas que no le agradan directamente a Dios o que ofenden directamente el carácter santo que Él tiene, pues vamos a ver que pues obviamente va a tener una superioridad increíble, pero sí es importante que lo sepamos, ¿no? Es importante que lo veamos y que lo sintamos y que digamos, bueno, que estemos convencidos nosotros como cristianos de saber que la palabra de Dios pues es justamente lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos hacer destacar a las personas, porque pues, justamente vemos que las personas que están allá afuera pues están buscando, tratar de buscar la verdad, tratando de buscar la verdad, pero pues en libros que realmente se quedan cortos y que incluso los van a dejar más vacíos o que los van a dejar con una carga que ni siquiera tenían que haber tenido, ¿no? Entonces, como lo veíamos que, al igual que en el punto anterior, podemos asegurar que la bendita palabra de Dios se destaca por su veracidad, o sea, porque siempre todo lo que va a decir es comprobable. Si nosotros lo hacemos, vamos a ver que es comprobable en comparación con nuestros libros religiosos más destacados. Y esto es impactante, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a justamente a leer algún libro que venga de otra religión, pues vamos a ver que sí va a decirte que hagas algún cierto tipo de prácticas, pero no va a lograr esa trascendencia en su vida porque no va a meter a alguien que los llene.
Entonces, esto es lo más importante que vamos a ver, la gran diferencia y la superioridad que va a tener la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en esta parte de la palabra de Dios, que si la ponemos en práctica, pues vamos a ver ese resultado prácticamente inmediato. O sea, obviamente no vamos a decir, si leemos la Biblia, pues ya mi estabilidad económica ya está, ¿no? La estabilidad económica de mi familia, pues ya se va a recuperar, ¿no? Pero te va a dar esa palabra de esperanza y te va a decir, no, pues obviamente, si, si necesitas dinero, si estás sufriendo por esta parte económica, pues obviamente sí te va a decir, ¿no? Trabaja, pero sobre todo, si nosotros estamos respaldando la vida con Dios, pues Él nos va a ayudar a que ese trabajo fructifique de una mejor manera. Entonces, sí nos va a dar esa esperanza y esto genera esa superioridad, que todo esto práctico va a lograr resultados tanto para esta vida como para la que viene, ¿no? Que en este caso es lo que ya hemos leído en Apocalipsis. Y si no han leído Apocalipsis, pues es un tema un poquito complicado, pero para eso tenemos justamente el seminario que tenemos con nuestro buen amigo Julio, en el cual nos podemos meter justamente para poder estudiar más a detalle lo que significa el Apocalipsis y lo que viene pronto, ¿no? Lo que estamos esperando, que es la redención del hombre por completo, y que el que creyó, pues justamente no va a sufrir consecuencias que están ya escritas en la Biblia, ¿no? Entonces, se destaca la palabra de Dios por su veracidad en comparación con los libros religiosos más destacados. Y vemos que la Biblia es el único libro que nos permite conocer la luz y la sombra de los personajes que en ella se narran. Entonces vamos a ver que cada persona que está escrita en la Biblia, cada pues, personaje principal de cada libro, de cada historia, salvo nuestro Señor Jesús, pues vamos a ver que nuestro Señor Jesús no tiene alguna sombra, ¿no? No tiene algo incorrecto que vino a hacer en la tierra, sino que justamente como dice la palabra de Dios, Él vino a cumplir, no vino a saltarse las trancas, vino justamente a cumplir la palabra al pie de la letra, pero los demás escritores, los demás personajes que vienen en la Biblia, pues justamente sí tienen esa luz y sombra, ¿no? Como vemos en el caso de David, pues que se equivocó en ciertos puntos de su vida, al tener pues, muchas mujeres, al pecar con Betsabé, al tener pues un poquito más de detalles que pues vemos que a pesar de que decía que era un siervo conforme a su corazón, pues vamos a ver que también esa sombra pues es exhibida en la Biblia. ¿Para qué? Para que veamos que el hombre sí se va a equivocar, el hombre tiene sus detalles, pero vamos a ver que si el hombre se arrepiente y no vuelve a hacer las cosas, va a ser bendecido totalmente, y que su descendencia también fue bendecida, en el caso de Salomón, que por medio del amor que le tuvo a David, nuestro Dios, pues vemos que tuvo un reinado de paz, tuvo un reinado de mucha riqueza, un reinado conforme a lo que Dios dijo, ¿no? Si andábamos en sus caminos, pues nuestra segunda y nuestra tercera generación va a gozar de esto, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes ya ha pensado decir, ay, pues imagínate que yo me case, imagínate que yo voy a tener a mis hijos, pues realmente saber que si nosotros estamos buscando a Dios, vamos a poderle generar un gran futuro en la vida cristiana o en la vida de seguirlo a Él, pues generando algo que va a ser exitoso, ¿no? Para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si es que nosotros hemos pensado o llegamos a tener esa visión, ¿no? Porque pues cuando vamos creciendo vamos a ir teniendo y vamos a ir moldeando esa visión que Dios ha puesto, pues de formar una familia, de tener un crecimiento espiritual mucho más grande. Vamos a ver que esto y lo que está escrito en la Biblia con cada personaje, vamos a ver que a lo mejor estamos viviendo estas sombras de los personajes, pero vamos a ver que esta luz o esta parte de cada uno de estos personajes pues va justamente a alimentarnos y a dar eh, esos consejos de no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos si a lo mejor si se equivocaban los personajes de la Biblia, vamos a ver que tenían una consecuencia, y esto pues nuestro Señor nos lo da antes para que nosotros podamos aplicarlo y no equivocarnos tan gravemente como algunos de estos personajes se muestran en la Biblia, ¿no? Y hay algo muy importante que justamente quise poner en la diapositiva, que decía que incluso el mismo Isaac Newton, quien ha sido uno de los pilares de la ciencia, ha afirmado que hay más señales de autenticidad en la Biblia
que en la historia profana, o sea, que en alguna historia profana, o sea, que en algún libro adicional. Entonces, es increíble que una persona que pues es considerada un pilar en la ciencia, pues reconozca que hay más autenticidad, que es más comprobable la Biblia que cualquier otro libro, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos nosotros pedir? Si incluso los hombres se dan cuenta que la Biblia, pues es el libro por excelencia que debemos de leer y de seguir, ¿no? Entonces, nunca es demasiado tarde para esto, ¿no? Entonces vamos a ver que, como lo hemos visto en este discipulado, la ciencia solamente reconoce las cualidades de algo que es comprobable. Y es por esto que nos confirma que junto con los hallazgos de los escritos de la Biblia, hay pruebas que no pueden negar de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios escrita por medio del hombre. Y esto es increíble porque vamos a ver que pues los escritos estuvieron tan guardados. Si ustedes nos podemos adentrar justamente a la parte de la Biblia y toda la parte de los escritos que fueron hallados para que se pudiera escribir la Biblia como hoy la conocemos, vemos que estaban tan conservados, justamente cumple muchas de las promesas que dice la Biblia, ¿no? O sea, las palabras de los hombres pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver que esto nos dice que pues Dios ha hecho permanecer la Biblia hasta este momento. ¿Por qué? Porque justamente Él quiere que nosotros sigamos alimentándonos de lo que Él puso en la Biblia y que nosotros lo sigamos poniendo en práctica porque Él es un Dios que no cambia. Incluso lo hemos visto en el discipulado que es un Dios que se llama inmutable, que no cambia, no genera alguna variación, sino que lo mismo que le exigía el pueblo de Israel es lo mismo que nosotros nos va a exigir, ¿no? Una santidad, una vida íntegra, una vida que a Él le agrade. Entonces vamos a ver que pues este diseño que Dios ha puesto tanto para el pueblo de Israel, pues lo quiere para nosotros, que nosotros caminemos delante de Él sin una mancha y que podamos compartir para que más y más personas caminen de la misma forma que Él quiere que caminemos, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas pruebas son pues innegables, que incluso justamente como dice en esta diapositiva, es importante recalcar que la Biblia relata cada momento desde su origen, concuerda exactamente con la historia universal. Y esto, la mayor parte de los libros fueron escritos ya más adelante, pero la Biblia es de las primeras que se escriben, como lo veíamos desde el principio, al estudiar la Biblia, es el primer libro que es reconocido que se escribió, y es muy impactante esto, ¿no? O sea, vemos que ningún libro habla de quién ha partido la historia en dos más que la Biblia. Y esto rompe cualquier esquema de cualquier ateo, cualquier agnóstico. Simplemente les podemos decir en qué año estamos y con eso se rompen todos los fundamentos de cualquier persona que quiera hablar en contra de la Biblia. Solamente podemos destacar que del que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, solamente ha podido partir la historia en dos y absolutamente nadie ha podido hacer esto más que nuestro Señor Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo, vamos a ver que la vida de nuestro Señor Jesús impactó tanto a la humanidad que esto sigue vigente, ¿no? Y, y además de lo que esto hemos estudiado hasta ahorita, podemos ver que la Biblia es el único libro que habla de la restauración de las cosas, ya que los demás libros religiosos nos van a relatar sobre guerras, desgracias, consecuencias, historia, muchas de las cosas que vemos en el mundo y la deprimente situación que el hombre ha construido como consecuencia del pecado. Entonces solamente va a hablar de este tema, de cómo sobrellevar las cosas, pero nunca va a llevar a una solución. Entonces vamos a ver que en la Biblia vamos a poder leer que hay una esperanza para la humanidad y nos da la clave para poder acceder a esta esperanza, que es lo que hemos estado viendo estos últimos días, que justamente es una vida en integridad y una comunión con Dios, son algunas de las piezas clave para poder ser aspirantes a una eternidad. Y si esto lo complementamos con lo que hemos estado viendo en este aniversario, vamos a poder ver que una vida en integridad y una comunión con Dios va a generar esa plenitud. ¿Para qué? Para que podamos estar completos en Dios y poder llevar esta palabra a alguien más, porque no sabemos si alguien lo está necesitando. Entonces es importante que nosotros, primero que todo, nosotros lo creamos, que hay una esperanza para nosotros y poder vivir
conforme a lo que Dios dice para poder merecer esa esperanza y para poder llevar esa esperanza en práctica, ¿no? Entonces sí es importante y se los he recalcado estos últimos tiempos, es que van a pensar que soy como un pequeño casetito que se repite y que se repite y que se repite, pero sí es necesario que cada uno de nosotros lo recalquemos, que la bendita palabra de Dios nos va a llevar a esta parte, ¿no? Y que ningún otro libro va a poder enseñarnos esto. Es importante que nosotros vamos a poder analizar y poderle compartir a alguien que esté en alguna otra religión, que si ellos se deciden justamente a leer la Biblia y a seguir lo que la Biblia dice, pues va a llevarlos a una, si podemos decirlo, a una nueva dimensión en su vida, a algo totalmente diferente, algo que ni siquiera se hayan podido imaginar, lo van a poder experimentar si solamente ellos deciden cambiar esta parte en sus vidas. Obviamente sí les va a costar, obviamente al igual que a nosotros nos va a costar hacer esto, pero realmente sí va a haber una diferencia en comparación con las otras religiones. Muchas veces yo he visto que personas pues justamente dicen, es que en mi religión no me piden esto, pero obviamente si nosotros le decimos, esto te lo pide Dios para que tu vida cambie por completo y que tu vida le agrade, y que si pones esto en acción, Dios te va a bendecir, pues vamos a ver que si lo practican, pues van a verlo con sus propios ojos y ya no van a decir, ah, pues me estás cuenteando nada más, ¿no? Me estás enseñando esto de una forma o de otra, vamos a poder ver que esto realmente va a impactar de verdad al ser humano, ¿no? Entonces, pues si alguna vez nosotros llegamos a escuchar a alguien que quiera defender algún libro religioso, lo que debemos de hacer siempre es ir a la raíz de cada uno de los principios que asegure la veracidad de cada uno de ellos. Entonces vamos a poder ver y vamos a poder adentrar y vamos a poder decir, oye, si tú estás defendiendo esta religión, ¿qué es lo que puedes decirme de tu religión que sea diferente a lo que la Biblia, o sea, el bendito libro que tengo yo en la mano, pues significa, ¿no? O sea, ¿qué va a respaldarte y si te va a llevar a hacer algo más allá, ¿no? O no nada más te va a llevar a sobrellevar tu vida, o nada más va a llevarte a esta tierra a decir que vivas lo que quieras, pero sobre todo tenemos que decirles que nos adentren y que algunos de ellos van a querer aparentar esta firme estructura con fundamentos básicos, pero nunca va a generar esa trascendencia. Siempre les va a faltar algo que complete el propósito de su composición. Y ahí es donde vamos a ver que pues, hay unas banderitas rojas, ¿no? Un sinónimo de peligro, un sinónimo de todo lo que vamos a ver que pues realmente tenemos que estar en constante revisión, ¿no? Entonces, ya para terminar, chicos, que ya se me está acabando el tiempo. Dice, en todo nuestro estudio de la Biblia hemos conocido el propósito de la bendita palabra de Dios, del hombre y del destino que puede tomar nuestra vida con cada decisión que tomemos, como bien lo decíamos. Nuestra misión va a ser ver que a las personas que la Biblia es el único libro que va a generar un cambio verdadero en ellos, pero si tenemos nosotros que generar una preparación con el conocimiento para que a la hora de nosotros hablar de cada libro y de cada religión, sepamos bien lo que estamos diciendo para evitar que nos quedemos avergonzados por nosotros no estudiar a profundidad y a detalle las bases del evangelismo. Porque recordemos que todos tenemos esta gran comisión en nuestros hombros y debemos de compartir la palabra de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas para poder cambiar la eternidad de alguien. Esto sí es muy importante que ustedes se lo lleven de tarea, chicos, que si ustedes a lo mejor les da flojera, no pueden, no tienen el tiempo, sepan que siempre es un buen momento para predicar la palabra de Dios. Entonces, ya con esto termino, chicos, porque si no se me va a cortar la reunión, pero sí les voy a pasar las diapositivas para que ustedes puedan ver esto y que de verdad ustedes tengan la oportunidad